Hola, buen día. Mi nombre es Javier Clemente Aguilar. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Me gustaría iniciar mencionando que a lo largo de la historia el lenguaje ha demostrado ser mucho más que un simple vehículo para intercambiar información cotidiana. El lenguaje es el pilar sobre el cual se edifican las sociedades, se defienden las causas justas y se resuelven los conflictos más profundos. En cualquier escenario donde se busca la verdad o la justicia, la palabra es la herramienta definitiva. La capacidad de sostener una idea frente al escrutinio público, de razonar y de debatir con solidez es indispensable para el desarrollo de cualquier disciplina. Por ello, el espacio de hoy está dedicado a explorar, desentrañar y comprender una de las construcciones más poderosas del pensamiento crítico, el texto argumentativo. Para comenzar a entender la verdadera magnitud de este tema, es necesario plantear una definición clara, que es, en su esencia más pura, un texto argumentativo. A diferencia de una novela que relata una historia o de un manual que describe un proceso, el texto argumentativo es una organización textual que gira en torno a un elemento fundamental, el juicio. Su naturaleza exige abandonar la neutralidad para tomar una postura definitiva respecto a un asunto polémico. Significa adentrarse al terreno de las ideas debatibles y asumir el compromiso de defender esa posición a través de un razonamiento lógico y estructurado. No se trata simplemente de lanzar una opinión al aire, sino de construir un andamiaje de razones que sostengan una visión del mundo. Al comprender esta naturaleza activa surgen inevitablemente la pregunta sobre su objetivo y su finalidad. La meta suprema de la argumentación trasciende la mera expresión de un punto de vista. Busca incidir, transformar y dejar una huella en el receptor. Su finalidad busca persuadir o convencer. Es fascinante observar cómo estos dos verbos, aunque similares, operan en niveles distintos. Mientras que convencer apela directamente a la lógica, al intelecto, busca que el interlocutor acepte una verdad a través de la evidencia o el raciocinio. Persuadir, por otro lado, puede tocar fibras más sensibles, moviendo a la acción o la modificación de un comportamiento. Ya sea que se intente probar la validez de un concepto innovador o refutar una idea que se considere equivocada. O también de disuadir a una comunidad de mantener prácticas perjudiciales. El texto argumentativo es el motor del cambio de paradigmas. Ahora bien, toda esta maquinaria persuasiva necesita un núcleo de gravedad, un centro alrededor del cual giren todas las ideas. Este núcleo es lo que se conoce como la tesis. La tesis se define como la idea central sobre la que se reflexiona, la declaración explícita que resume el punto de vista de quien escribe frente al tema en cuestión, actúa como una brújula, es el asunto principal que controla todo el escrito y tiene la delicada función de sintetizar el propósito de la obra. Una tesis no puede ser una afirmación obvia, que no admite discusión, ni tampoco una simple pregunta. Debe ser una aseveración firme y clara, sobre todo defendible. Si la tesis es sólida, el texto tiene dirección. Si es ambigua, todo el discurso corre el riesgo de desmoronarse. Pero, ¿cómo se protege y se mantiene en pie una tesis? La respuesta reside en los argumentos. Los argumentos son los cimientos de la persuasión. Están compuestos por hechos comprobables, pruebas, datos empíricos y razonamientos lógicos. Son las evidencias que respaldan la postura adoptada. Sin embargo, su eficiencia no radica únicamente en su valor individual. Un argumento aislado rara vez tiene la fuerza para cambiar una mentalidad. La verdadera maestría en la argumentación consiste en encadenar estos argumentos de manera estratégica, haciendo que uno conduzca naturalmente al siguiente,
cerrando los espacios para la duda y construyendo un muro de contención irrefutable alrededor de la tesis. Para identificar con precisión este tipo de textos, en la vasta marea de información que nos rodea, es preciso reconocer 4 rasgos distintos de ese tema. Primero, plantean siempre una situación dialógica. Esto significa que la argumentación presupone la existencia de al menos 2 partes que no comparten el mismo punto de vista. Incluso si se trata de un texto escrito donde el lector está en silencio. El autor está dialogando y debatiendo con un interlocutor imaginario o con las creencias arraigadas de la sociedad. Segundo, tienen un propósito central inquebrantable, que es, como se ha mencionado, persuadir, convencer y demostrar. Tercero, abordan exclusivamente temas polémicos. La argumentación nace donde hay discrepancia, en aquellos asuntos complejos de la realidad social, legal o moral, que admiten más de una posible interpretación o solución. Y cuarto, exigen una situación democrática y simétrica. Para que un debate sea genuino y válido, todos los actores involucrados deben de gozar con las mismas condiciones y libertades para exponer sus posturas, garantizando que prevalezcan la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Toda esta riqueza conceptual se organiza bajo una estructura sumamente precisa. El diseño clásico de un texto argumentativo se divide en 3 grandes pilares. Se inicia con la introducción, que es el espacio destinado a captar la atención, contextualizar el problema y presentar la tesis de manera contundente. Le sigue el desarrollo, que constituye el cuerpo principal de la obra. Aquí es donde se libra la batalla intelectual, ¿no? Desplegando todos los argumentos, analizando los datos y anticipando los contraargumentos para refutarlos. Finalmente se encuentra la conclusión, el cierre magistral donde se retoma la idea principal a la luz de todo lo expuesto, se consolidan las reflexiones finales y en muchas ocasiones se proponen vías de solución al problema planteado. Para ilustrar cómo toda esta teoría cobra vida, resulta profundamente enriquecedor analizar un texto propuesto en la literatura contemporánea, el ensayo denominado Ética de Derechos y Animales, del filósofo Alejandro Tomasini. Al observar este documento, la estructura argumentativa se revela desde las primeras líneas. En su introducción, el autor no lanza directamente el tema del maltrato, sino que prepara el terreno abordando la naturaleza de la ética. Justifica que es precisamente la ética, la disciplina encargada de reflexionar en torno a los dilemas morales, estableciendo así un marco de seriedad insoslayable para lo que está por venir. Al adentrarse en el desarrollo, Tomasini realiza una maniobra analítica brillante mediante una aclaración fundamental. Distingue los problemas relacionados con los animales, que son de carácter puramente social o administrativo, de aquellos que constituyen auténticos problemas de carácter moral. A partir de esta línea divisoria comienza a tejer sus argumentos. Expone cómo la cosificación de los seres sintientes y el desprecio por su sufrimiento carecen de una justificación racional y compasiva. Cada idea planteada se convierte en un eslabón lógico que cuestiona las bases mismas de nuestra interacción con otras especies, demostrando que no se trata de un tema de simple sentimentalismo, sino de una exigencia ética fundamental. Cuando el ensayo llega a su conclusión, la fuerza persuasiva alcanza su punto máximo. El autor recalca su postura principal, estableciendo que debemos luchar por un cambio radical en nuestro trato hacia los animales, pero va un paso más allá y corona su argumentación con una reflexión estremecedora. Advierte que quien es capaz de tolerar o ejercer un trato despiadado e injusto hacia los animales corre el altísimo riesgo de hacer lo mismo con los seres humanos.
De este modo, al cerrar su estructura discursiva, demuestra categóricamente que el maltrato animal representa un verdadero problema moral que interpreta la esencia misma de nuestra humanidad. Al reflexionar sobre todo lo expuesto es posible llegar a una certidumbre. Dominar la herramienta de la argumentación es mucho más que un ejercicio académico. Es una responsabilidad profunda, es un mundo donde los conflictos y las diferencias de opinión son constantes. Saber estructurar el pensamiento, defender convicciones con rigor lógico y al mismo tiempo analizar críticamente los argumentos de los demás es lo que permite construir sociedades más justas, equitativas y verdaderamente racionales. El texto argumentativo es, al final del día, el puente entre la divergencia y el entendimiento. Muchas gracias. Feliz día.